¿Qué tal? Volvemos a la lectura de Taras Bulba de Nicolás Gogol en esta edición preparada por Editorial Limusa en México 1990. Es una versión española y tiene una introducción versión española, o sea, versión en español e introducción de Basilio Losada. Ya hemos hablado, aquí está una foto de Gogol, muy distinta de lo que podría uno pensar de un cosaco como el que dibuja en su novela. Pero bueno, vámonos con el capítulo 3. Vean, para que imaginemos las estepas. Que hablando de estepas, ¿no? Habría que quizás acompañar esta lectura quizás con la música de Alexander Borodin. Pienso, como sugerencia, ¿verdad? Es más, ¿qué tal si la hago ahora? Bueno, para la siguiente capítulo voy a poner de fondo alguna obra precisamente de la estepa rusa, como forma de, no me acuerdo de qué poema sinfónico o sinfonía de Borodin está ese por el alma de la estepa rusa, algo así. Pero bueno, ya lo dije y bueno, busco bien la referencia y vamos a ver si le ponemos música de fondo a Taras Bulba de Nicolás Gogol, que en esta ocasión vámonos con el capítulo 3. Muy padre novela, excelentísima, magnífica, perdón por los superlativos, pero bueno. Hacía casi una semana que Taras Bulba vivía con sus hijos en Sech. Ostap y Andrés no se dedicaban asiduamente al ejercicio de las armas. En Sech no les gustaba complicarse la vida con ejercicios militares. Los jóvenes no admitían más ejercicios que la práctica directa en los combates, la polvareda de las batallas que se desarrollaban casi sin tregua. Los cosacos no admitían entre batalla y batalla la menor disciplina, por mínima que fuera. Lo único que les gustaba era el tiro al blanco y, de cuando en cuando, las carreras a caballo por las estepas. El resto del tiempo lo dedicaban a divertirse con una libertad sin freno. Sech entero constituía un fenómeno único. Era una especie de gozo perpetuo, una alegría que empezaba ruidosamente y que parecía no acabar jamás. Raros eran los que se dedicaban a un oficio, los que abrían una tienda o se dedicaban al comercio. La mayor parte iban y venían de la mañana a la noche en busca de diversiones y francachelas a poco que las monedas sonaran en su bolsillo y su parte de botín no hubiera pasado aún a manos de taberneros y prestamistas. Este universal despilfarro tenía algo de aquelarre. No se parecía lo más mínimo a una reunión de borrachos que tuvieran algo que olvidar. Era más bien el desbordamiento de una loca alegría. Los que llegaban a Sech dejaban su pasado en las puertas y enviaban al diablo todo lo que hasta entonces les había interesado, todo lo que había sido su vida. El que entraba ahí tachaba brutalmente su pasado y se dedicaba sin la menor preocupación a divertirse y a cultivar la alegría de la amistad como un aventurero sin padres, sin hogar, sin familia, como alguien que no poseyera más que sus días libres y el festín perpetuo de su alma. Esta alegría endiablada de Sech no podría brotar de más fuente que de este desligamiento total, de esta libertad sin límites. Los relatos, las charlas y las historias de los que descansaban perezosamente al sol tenían a menudo tal fuerza cómica y tan picante gracia que se necesitaba toda la serenidad del saporogo para mantenerse impasible, sin mover un pelo del bigote, característica destacada aún hoy de los habitantes de la Rusia meridional y que los distingue del resto de sus compatriotas. La alegría de vivir no conocía límites. Aquel ruidoso humor de los que eran camaradas de combate no tenía nada que ver con la turbia alegría de los que encierran su ansia de olvido en el interior de sombrías tabernas ahumadas. Era alegría de los camaradas de clase,
de los que conviven en la escuela, pero en vez de tener que soportar las explicaciones del maestro, montaban en sus caballos y se lanzaban al combate por la inmensidad de la estepa, por aquellas regiones fronterizas sin defensa, límite de demarcación, en aquellos parajes donde los tártaros lanzaban constantemente ataques de avanzada y tras los cuales los turcos de verde turbante acechaban con semblante severo. Tampoco estaban, como los escolares, reunidos a la fuerza en el recinto de sus clases, sino que abandonaban a placer a sus padres y desertaban en la casa familiar. Entre ellos había gente cuyo cuello había estado ya ceñido por la cuerda de cáñamo que debía suspenderlos de la horca, gentes que se habían librado por los pelos, escapados de la pálida muerte y entregados ahora a una vida de orgías cuyo gozo querían apurar. Pocos de ellos eran capaces de conservar una moneda en el bolsillo. Otros, por culpa de los intendentes judíos, podían volver de revés los bolsillos sin que les cayera una moneda de cobre. Abundaban también los estudiantes que no habían podido soportar la dura vida del internado, los azotes de los maestros y habían salido de la escuela sin el recuerdo de una sola letra. Pero también en sus filas se hallaban quienes sabían quién había sido Horacio o Cicerón y la que había sido la República Romana. Algunos de los oficiales se habían distinguido luchando en los ejércitos reales. Muchos hombres de guerra, veteranos de larga historia, estaban convencidos de que poco importaba el lugar del combate con tal de combatir. Para un gentil hombre, cualquier ocupación que no fuera la de las armas era considerada indigna. Muchos habían llegado a Sets para poder decir que habían estado allí y para poder presumir así de caballeros sin tacha. Aquella abigarrada república era un característico muestrario de la época. Apasionados por la guerra, amantes del lujo que solo el botín podía depararles, copas de oro, ricos brocados, ducados abundantes. Todos podrían encontrar allí trabajo en cualquier momento. Los únicos que no tenían allí nada que hacer eran los correfaldas mujeriegos, porque ninguna mujer se hubiera atrevido a asomar por Sech. Ostad y Andrés se encontraban asombroso que tal marea afluyera hacia Sech sin que nadie preguntara ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Llegaban allí para encontrar un hogar que habían abandonado antes. El recién llegado se presentaba sin más en el puesto de mando y ahí se le hacían las preguntas de costumbre. Salud, vamos a ver, ¿crees en Cristo? Sí, creo, respondía el recién llegado. ¿Y en la Santísima Trinidad, crees también? Creo. ¿Vas a la iglesia? Voy. Bueno, santíguate. El recién llegado se persignaba. Está bien, concluía el jefe, instálate donde quieras. Las formalidades se limitaban a eso. Toda la gente de Sech poseía la misma fe y estaba dispuesta a defenderla hasta la última gota de sangre. Aunque cualquier mención de ayuno o abstinencia le hiciera fruncir las cejas con disgusto. Solo los judíos, atraídos por el cebo de la ganancia, los armenios, los tártaros, se atrevían a instalarse y comerciar en el arrabal, porque a los zaporogos no les gustaba comerciar. Y pagaban cualquier precio que les pidieran sin discutir ni contar con deseado interés el puñado de monedas que sacaban del bolsillo. Por lo demás, la suerte de estos ávidos comerciantes no tenía nada de agradable. Era como si estuvieran instalados a pie del Vesubio, porque en cuanto los zaporogos se encontraban con la bolsa vacía, los más audaces se lanzaban a saquear las tiendas y servirse gratis. Sets constaba de más de 60 grupos de cosacos que actuaban poco o más o menos como repúblicas independientes y en su organización interna semejaban una escuela o un internado. Como lo recibían en abundancia, nadie se preocupaba del dinero ni lo conservaba. Todo quedaba en manos del jefe del destacamento y de sus auxiliares inmediatos, que por esta razón eran llamados generalmente padres. A ellos se entregaban todos el dinero, y ellos lo invertían en vestuario, víveres, heno y leña. Les confiaban sumas importantes. Las querellas no eran raras entre los destacamentos vecinos y no tardaban, en caso de disputa, en llegar a las manos. Cuando esto ocurría, los dos destacamentos se lanzaban a combate ardorosamente, cubriéndose de golpes hasta que un grupo u otro se daba por vencido. Inmediatamente se iban los vencedores a festejar la victoria. Así se vivía en Sech,
y por ello era tan grande el atractivo que presentaba para los jóvenes cosacos. Ostap y Andrés se lanzaron con todo el ánimo fogoso de la juventud a este proceloso mar y olvidaron muy pronto la casa de sus padres, la academia, todo lo que poco antes había hecho latir su corazón, y se dieron por entero a los placeres de aquella existencia. Todo les atraía: la vida libre de Sech, su código simplísimo de derechos y obligaciones, que sin embargo a veces aún les parecía demasiado severo. Si un cosaco cometía una acción deshonrosa, un simple hurto venial, bastaba ello para que el descrédito cayera sobre toda la caballería cosaca. Como si fuera un malhechor empedernido lo llevaban al poste, lo ataban y clavaban un cartel que ordenaba a cuantos por allí pasaran le dieran un golpe con un garrote dispuesto al efecto hasta que el cosaco moría. A los deudores insolventes los encadenaron a un cañón hasta que algún amigo se apiadaba de ellos y los libraba pagándose deuda. Pero lo que más impresionaba a Andrés era la pena que imponían a los asesinos. Tan pronto los capturaban, abrían una fosa al pie del malhechor y lo enterraban vivo. Pasaron muchos años antes de que llegara a borrar en su memoria la horrible visión de una de estas ejecuciones. No tardaron los dos hermanos en adquirir fama de valientes entre los demás cosacos. Acompañados de cualquier camarada de destacamento, tomaban parte en las cacerías por la estepa. Otras veces realizaba estas cacerías el destacamento completo e incluso varios destacamentos juntos. Caían entonces en número incalculable toda clase de aves, ciervos y rebaños enteros de cabras salvajes. Otras veces sorteaban los puestos de pesca a orillas de un lago, arroyo o río, y hacían presas maravillosas, capaces de procurar alimento a todo el destacamento. Aunque no se pudiera hablar propiamente de enseñanzas o de conocimientos precisos que pudieran servir para valorar las aptitudes de un cosaco, los dos hermanos comenzaban ya a distinguirse del resto por su valeroso ánimo y la suerte con que salían con bien de cualquier empresa. Excelentes tiradores, intrépidos y diestros, eran capaces de cruzar a nado el Dnieper en los lugares de máxima corriente, acto de bravura que suponía el ingreso de un joven en el círculo de los cosacos más afamados. Pero el viejo Tara soñaba otro más vasto destino para sus hijos. Esta vida ociosa, estos placeres no le gustaban demasiado. Hubiera preferido algo más sólido y riguroso. Se esforzaba así en mover a los cosacos de Sech a alguna empresa de envergadura en la que los muchachos pudieran demostrar plenamente su capacidad y valentía. Un día se dirigió al comandante del campamento y le dijo sin rodeos: ¿No le parece, mi comandante, que ha llegado el momento de hacer que se muevan un poco nuestros cosacos? ¿Y a dónde quiere que los llevemos?, replicó el comandante, sacándose la pipa de la boca y escupiendo por el colmillo. Podríamos mandar un destacamento contra los turcos o contra los tártaros. Ni contra los turcos ni contra los tártaros. Es imposible. Y volvió a meterse la pipa en la boca. ¿Por qué imposible? ¿Por qué es imposible? Tenemos un tratado de paz con el sultán. Pero es un musulmán, y sabe usted perfectamente que las Sagradas Escrituras nos obligan a luchar contra los infieles. No tenemos derecho a hacerlo. Si estuviera en juego nuestra fe, quizá pudiéramos hacerlo a pesar de todos los tratados, pero en la situación actual es imposible. ¿Por qué imposible? ¿Cómo puede decir que no tenemos derecho? Tengo 2 hijos, los 2 muy jóvenes. Nunca ni uno ni el otro han visto una batalla auténtica, ni una sola vez. Y dices tú, ¿no tenemos derecho? ¿Los zaporogos tienen que quedarse en casita? Así es. Pues si seguimos así, la fuerza de los cosacos se desvanecerá como el humo. Morirán nuestros hombres como perros, sin beneficio ni utilidad para su patria ni para la cristiandad. ¿Para qué diablos vivimos? ¿Para qué es esta vida? Explícamelo. Tú eres un hombre inteligente. Si te han elegido jefe de todo será por algo. Explícame entonces, ¿para qué vivimos? El comandante no respondió a la pregunta. Era un cosaco tosudo. Dejó pasar un momento en silencio y contestó luego secamente: No habrá guerra. Que no habrá guerra, no. No hay ni que pensar en ella, no hay ni que pensar. Espera, ya lo veremos, dijo hijo del diablo, murmuró Bulba entre dientes, prometiéndose tomar inmediata venganza sobre el comandante. Se puso en contacto con unos y con otros, pagó una borrachera general e hizo que un pequeño grupo de cosacos vacilantes hiciera erupción en pequeño número
en medio de la plaza donde se encontraba, colgados del poste, los timbales que servían para convocar el consejo. El primero que se lanzó hacia ellos al oír el ruido fue el timbalero, un cosaco larguirucho, tuerto de un ojo y con el otro siempre medio dormido. ¿Quién se atreve a tocar mis timbales?, gritó. Cállate, coge las varas y golpea, respondieron los veteranos, excitados por el vino. El timbalero, sin replicar, sacó del bolsillo los palillos que siempre llevaba consigo. Sabía perfectamente cómo acostumbraban a acabar incidentes semejantes. Gruñeron los timbales y al cabo de unos instantes la plaza se hallaba ya cubierta por un enjambre negro y zumbador de millares de zaporogos. Se dispusieron todos en un amplio círculo y tras el tercer redoble hicieron su aparición los ancianos, presidiendo al comandante que iba bastón en mano como signo de su dignidad. Tras él, el juez con los sellos del regimiento, el escriba con su tintero y el capitán con el bastón de mando. Los ancianos y el comandante se quitaron el gorro y saludaron a los asistentes en voz baja. Los cosacos se mantuvieron en una actitud orgullosa con los brazos cruzados. ¿Qué significa esta reunión? ¿Qué queréis?, dijo el comandante. Le interrumpió una explosión de gritos y de injurias. Danos tu bastón, dánoslo inmediatamente, hijo del diablo. Lárgate de aquí, que no te veamos más, gritaron algunos cosacos de los que se apretujaban en el corro. Algunos que pertenecían a otros destacamentos y que por lo visto no habían tomado parte en la francachela hicieron ademán de interponerse, y pronto los dos bandos, los que habían bebido y los que permanecían serenos, llegaron a los puños. Fue un pandemonio general de golpes y de gritos. El comandante quería hacer algo, pero sabiendo que en casos semejantes las explicaciones podían costarle el que aquella multitud indisciplinada lo apaleara a muerte, se inclinó, dejó en el suelo el signo de su mandato y desapareció de la asamblea. También nosotros abandonamos el signo de nuestras atribuciones, dijeron el escriba, el juez y el capitán, disponiéndose a dejar en el suelo el tintero, el sello militar y el bastón de mando. No, vosotros os quedáis, gritaron en corro. Que se largue solo el comandante, que es un viejo idiota. Queremos que nos mande un hombre de verdad. ¿Y a quién queréis en su puesto?, dijeron los ancianos. A Kukubenko, gritaron unos. No queremos a Kukubenko, respondieron otros. No tiene edad para jefe, aún mamaba hace unos días. Tiene que ser un hombre más duro. Alguien gritó. ¿Quién mejor que Lesna? Sí, nombrar a Lesna. La Lesna te la vamos a meter a ti, gritó la multitud furiosa con un nubarrón de injurias. ¿Qué tiene de cosaco el dichoso Lesna? Un hijo de perra, eso es, un hijo de perra. Maldito. Maldito como un tártaro. Que lo metan en un saco y lo tiren al río Lesna, al maldito Lesna. Borodato, el barbudo, ese es el hombre que necesitamos. No queremos al barbudo, que se vaya con 1000 pares de diablos. Gritad en favor de Kirdiaga, fue diciendo Taras Bulba en voz baja de grupo en grupo. Kirdiaga, gritó la turba. Borodato, Kirdiaga, Lesna, Borodato, Kirdiaga, al diablo Borodato, Kirdiaga, al diablo Kirdiaga. Los candidatos al anuncio de su nombre iban abandonando el corro para que nadie pudiera creer que movían las pasiones de los cosacos en beneficio propio. Kirdiaga, era el grito general. Borodato, la cosa se arregló a puñetazos y triunfó el nombre de Kirdiaga. Traed a Kirdiaga, gritaron. Un grupo de 10 cosacos se separó de la muchedumbre de zaporogos. Nadie se tenía en pie, todos estaban a cual más borracho. Se dirigieron hacia Kirdiaga para anunciarle su elección. Kirdiaga, aunque hombre ya anciano, se mantenía en pleno vigor y con mente clara. Desde hacía largo rato permanecía sentado en su acuartelamiento como no supiese lo que acaba de pasar. ¿Qué es lo que os trae por aquí?, preguntó. Ven con nosotros, has sido elegido comandante. Gracias, señores, pero es un honor inmerecido. ¿Qué voy a hacer yo de comandante? No soy lo bastante inteligente para el cargo. ¿Estáis seguros de que no hay nadie más indicado que yo en todo el ejército? Te han nombrado a ti, tienes que presentarte en la plaza inmediatamente. 2 zaporogos lo cogieron del brazo y, a pesar de su resistencia, lo arrastraron hasta la plaza con un acompañamiento de insultos, amenazas, puñetazos en la espalda y múltiples exhortaciones. Venga, hijo del diablo, ponte en marcha, no te hagas rogar, acepta el honor que te otorgan, perro. Así hizo su aparición Kirdiaga en el círculo de los zaporogos. Oíd todos, gritaron los cosacos que lo habían ido a buscar. ¿Estáis de acuerdo en que este cosaco se convierta en jefe supremo de la caballería cosaca? Todos de acuerdo, gritó la muchedumbre con tal vehemencia que pareció que la tierra temblaba. Uno de los ancianos cogió el bastón y se lo presentó al recién elegido comandante. Kirdiaga, según costumbre establecida, se negó a recogerlo.
El segundo anciano se le presentó seguidamente y Kirdiaga volvió a negarse. Solo la tercera vez aceptó el bastón de mando. Un rugido de satisfacción sacudió la multitud y una vez más los campos temblaron ante el aullido ensordecedor de la multitud de cosacos. En este momento salieron de la asamblea 4 cosacos de los más viejos. Su bigote era gris, casi blanco. Eran los más ancianos de Sech, donde ningún cosaco llegaba a edad avanzada ni moría de muerte natural. Cogieron un puñado de tierra cada uno, tierra aún mojada por un reciente chaparrón y convertida en fango, y se la echaron por la cabeza. La tierra húmeda le cayó por los bigotes y le enverdó la cara, pero Kirdiaga de pie ni se movió de su sitio y agradeció a los cosacos el honor que le testimoniaban. Así terminó aquella elección tempestuosa y no era Bulba precisamente el menos satisfecho del resultado. Había logrado su venganza y Kirdiaga era un antiguo camarada que lo había acompañado en varias expediciones por tierra y mar, compartiendo los azares y las austeridades de la vida guerrera. La multitud se dispersó sin esperar la celebración del nombramiento y dio riendas libre a sus instintos en una orgía como jamás habían visto Ostap ni Andrés. Las tabernas fueron tomadas al asalto. La cerveza, el aguardiente y la sidra corrieron sin tasa y sin que nadie se atreviera a reclamar el pago. Y aún se consideraron felices los taberneros de haber salido relativamente bien librados conservando su vida. Los cosacos pasaron la noche entre gritos y cánticos, celebrando las proezas pasadas, y la luna que se alzaba vio aún durante largo tiempo una multitud de cosacos que recorrían las callejas con sus bandurrias, sus guitarras y las balalaicas que acompañaban normalmente a los cantores litúrgicos en las solemnes funciones religiosas que se celebraban en Sech para festejar los triunfos de los zaporogos. Al fin, la bebida y el cansancio nublaron las más sólidas cabezas y se pudo ver en medio de la orgía algunos cosacos que rodaban por el suelo. Otros que caían abrazados como íntimos amigos en el colmo de la ternura, quedaban como una masa gris entre el polvo. Más allá, un hombre aislado que marchaba en busca de un lugar donde tenderse a descansar en paz, tropezaba con un tronco y caía de bruces sin poderse levantar por más esfuerzo que hacía. Uno, más resistente que los otros, se obstinaba en continuar su discurso con frases balbucientes hasta que, derribado por la embriaguez, cayó también al suelo. Poco a poco el campamento fue quedándose en silencio. Bien, pues miren, con esta ilustración de Kirdiaga, electo comandante de los cosacos, concluimos la lectura del capítulo 3. Y bueno, nada más vamos a mencionar que las ilustraciones, bueno, la cubierta es de Washington Rodríguez. Y bueno, pues la diseño y dirección artística de estudio F. Bass, Barcelona, España. Muy bien. Taras Bulba de Nicolás Gogol, capítulo 3. Maravillosa, preciosa novela. Hasta pronto.